Muy buenas a todos y bienvenidos a Error de Record. Soy Sergi Castañeda y hoy toca una review de un film que he podido disfrutar en el Festival de Sitges, del que he estado cubriendo esta vez como prensa y eso me mola mucho, y no es otra que Colossal, la nueva película de Nacho Vigalondo, director de películas como Los Cronocrímenes, Extraterrestre o la bizarra Open Windows, que salta al mercado americano donde quiere hacerse un nombre con un reparto encabezado por Anne Hathaway, Dan Stevens y Jason Sudeikis. Gloria es una mujer corriente que, tras perder su trabajo y su novio, decide dejar su vida en Nueva York y regresar a su ciudad natal. Pero cuando los medios de comunicación comienzan a informar de que un lagarto gigante está destruyendo la ciudad de Seúl, Gloria se va dando cuenta de que poco a poco, a través de su mente, está conectada de forma extraña con estos acontecimientos. La película ha sido una de esas que vas a ver con mucha curiosidad. Primero porque soy fan de Los Cronocrímenes. Extraterrestre me gustó cuando la vi en Sitges, pero me horroricé al volver a verla en casa. Es donde entra mi efecto Sitges, donde las pelis suben de nivel y luego las ves en casa y dices, uy, ¿qué es esto? Y tenía miedo de que el efecto Sitges hubiera hecho estragos en esta nueva comedia de Nacho Vigalondo. La película en sí está bastante mejor que Extraterrestre, aunque no deja de ser inferior a Los Cronocrímenes. Es una comedia donde el kaiju, pasado a la coreana para evitar la denuncia por plagio por parte de la Toho, es un MacGuffin para adentrarnos en esta comedia romántica. La película tiene gags divertidos, muy de la generación millennial, y que harán las delicias de los fans de Cabro Nazi. El problema es que la película es, bueno, una comedia romántica, algo gamberra, eso sí, pero una comedia romántica. Anne Hathaway cumple su función en un papel que realmente yo al menos no recuerdo haberla visto. Y no es una película que arriesgue en exceso, es más bien conservadora. Y bueno, hay situaciones que para mí son forzadísimas, como por ejemplo, ¡spoiler! Como la escena donde uno quema su propio bar, donde está forzado muchísimo. Y no tiene un detonante digno y solo se salva porque, bueno, el tío, según Gabilondo, está loco y tal, pero bueno, en fin, que está muy mal explicado. Fin del spoiler. Y vamos con las valoraciones. En IMDb ha conseguido un 6,8, en Metacritic ha conseguido un 58 sobre 100 y en Error de Record le vamos a dar un 6,5 porque, siendo sinceros, no es una mala película, aunque estas situaciones forzadas llevan al traste una idea original, aunque sea un plagio ahí encubierto de Godzilla. Recordad que las valoraciones son personales y que si tenéis la vuestra pues podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada más por hoy, suscribiros y darle al like, que ayuda y mucho a subir contenido a este canal, y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.